Bienvenidos a la cuarta temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Y también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Psique Podcast. Hoy en nuestra sección Análisis de Personalidad hablaremos sobre el caso de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y comenzamos. Claudia Mijangos nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, en México. Se dice que era una niña feliz, que no le faltaba nada, ya que su familia tenía los suficientes recursos y era de una clase alta. Disfrutaba de la convivencia con su familia y fue una estudiante de la carrera de comercio. La vida, el destino, la llevó muy joven a concursar en certámenes de belleza, en donde ella fue elegida reina del puerto de Mazatlán. Al morir sus padres, Claudia recibió una importante herencia y al poco tiempo se casó con un empleado bancario llamado Alfredo Castaños, 8 años mayor que ella, y terminaron viviendo en el estado de Querétaro. Claudia era una emprendedora. Abrió una boutique exclusiva, una tienda de ropa en Querétaro, donde las mujeres más distinguidas del estado iban a comprar sus vestidos. Se daba tiempo para todo. Se dice que era inquieta, curiosa, le gustaba servir, incluso daba clases de catecismo en el colegio de sus hijos. Y en cuanto a su vida matrimonial, al lado de Alfredo Castaños, Claudia empezó a manifestar crisis agresivas y depresivas, y en el año de 1982, después de una discusión, es que Claudia persigue a Alfredo con un machete en la mano, ya que en otras ocasiones lo había hecho pero portando unas tijeras. Sobrevino lo inevitable, el divorcio. Claudia se quedó con la custodia de sus 3 hijos. Las personas cercanas a ellos veían cómo aquellos disturbios emocionales y afectaciones que presentaba iban un poco en aumento. En la escuela donde estudiaban sus hijos, daba clases el padre Ramón, un joven sacerdote que se dijo estaba teniendo una relación extramarital con Claudia y que Claudia estaba muy obsesionada con él. Se supo que después de cierto tiempo ella empezó a escuchar voces extrañas, pero no quiso comentárselo a su esposo, ya que siempre después de sus agresiones la tachaba de loca. Aquel trágico día, Alfredo Castaños había llevado a sus hijos a un evento de la escuela. De regreso a casa discutió acaloradamente con Claudia. Se dice que Alfredo pretendía retomar la relación y quería volver a casa con ella y sus hijos, pero ella se negaba. Entonces él, muy enojado, se retiró. Claudia cerró la puerta con llave, subió a darle la bendición a sus hijos y se dirigió a su recámara a descansar. Durante la madrugada es que sobreviene todo este episodio. Un diario en Querétaro dio a conocer que Claudia fue la menor de 7 hermanos. Se dijo que su madre, María del Carmen, era una persona dominante, autoritaria, agresiva y hermética en sus creencias, y que además era una fanática religiosa. Las 3 hermanas Mijangos habían padecido de matrimonios complicados que habían terminado en divorcio. Y en cuanto a los hermanos, el mayor se dice que era farmacodependiente.
Fue internado varias veces en un hospital psiquiátrico. Alberto, otro de sus hermanos, se dice que padecía de discapacidad intelectual y que no era capaz de valerse por sí mismo. Rafael, el menor de los hermanos, padecía de síndrome de Down. En su infancia, Claudia era una niña que, se comenta, no se le estaba dando muy bien la escuela ni los estudios y que mostraba un carácter fuerte y rebelde. Estas y otras manifestaciones en su personalidad detonaron a que 5 años más tarde sucediera el triple filicidio en 1989. El domingo 24 de abril de ese año, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de 3 menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al día siguiente por la mañana ella iría a visitarla. Cuando llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a la casa, marcada con el número 408 de la calle Hacienda Vejil de la colonia Jardines de la Hacienda, vio una escena horrible. Las paredes estaban ensangrentadas. Esto le advirtió que algo muy malo estaba sucediendo. Caminó por la casa y se encontró el cuerpo de Alfredito, quien tenía 6 años de edad, el hijo menor de Claudia. Quedó a la mitad de la escalera en un charco de sangre. En las paredes había huellas de manos y en el piso había charcos de sangre. Al ver la horrible escena, Verónica llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaños. Desde hace meses, Claudia y Alfredo se encontraban en proceso de divorcio, por eso ya no compartían hogar. Los peritos encontraron 2 cuerpos más en la vivienda, el de Claudia, la hija mayor, de 11 años, y el de María Belén, de 9 años. A María Belén la encontraron en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones, y al lado estaba su madre dormida con sangre en la ropa y un cuchillo junto a ella. Al llegar los policías la despertaron y la enviaron al hospital por el estado de shock que presentaba. En el hospital, después de horas, cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela y que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, creyéndolo responsable de los hechos desde un principio. Él declaró todo lo que sabía, que llevó un día antes a los niños a un evento de la escuela, los regresó a casa de su madre y que cuando los dejó discutió con ella una vez más. Y esto era algo habitual entre ellos desde hace mucho tiempo. Él dijo que le propuso que volvieran y que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que él sabía. Pero al final también confesó o aportó que estaban divorciándose debido a que Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia estudió administración y fue reina de belleza. Se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa en el centro de la ciudad. Había recibido una cuantiosa herencia cuando sus papás fallecieron y metió a sus hijos a una escuela católica, al Colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha se dice se imparten las clases por parte de los sacerdotes. Todo era aparentemente perfecto, con una familia bonita, estabilidad económica,
sus hijos creciendo, parecía que la vida le sonreía, pero en su esfuerzo por regresar a la comunidad algo de lo bueno que ella tenía, Claudia se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí es donde conoce al padre Ramón. El padre Ramón, como la gente lo define, era un buen hombre. Además de joven y amable, lo catalogaban como alguien atractivo. Tenía los ojos azules y medía 1,90 m de altura. Y se dice que Claudia se enamoró de él. Cada vez se alejaba más y más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela la mayor cantidad de tiempo, en las clases de catecismo. Al padre Ramón no le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso es lo que apuntan diversas versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco negaron el romance. Únicamente la Arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de enterarse de los asesinatos. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto, tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños y no su madre. Al parecer, después de estas advertencias o conversaciones que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con este romance, es decir, ya dio por terminada la relación con Claudia y también estaba empezando a dudar sobre los votos que había hecho cuando se ordenó como sacerdote. Por tanto, esto hizo que la situación se complicara, ya que Claudia no lo tomó nada bien y se dice que lo buscaba, lo seguía, o al menos eso es lo que el padre Rigoberto declaró. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces, que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos ella y el padre Ramón. Ella nunca perdió la esperanza de estar con él. Según dicen los peritos, este evento debió haber sido tan fuerte para ella que detonó las problemáticas mentales y emocionales que ella venía arrastrando de muchos años. Su amiga, o una de sus amigas, cuenta que ella jamás fue agresiva con sus hijos, que siempre se mostraba cariñosa y muy amable incluso con el resto de la gente, pero que unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero no violentas. Sin embargo, el terapeuta de pareja al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo en el intento de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas por parte de Claudia, pero que nunca pensó que escalarían a tal grado, pues las conductas únicamente las presentó durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran, pues ya no había nada que hacer por salvar su matrimonio. Y el mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue la vez que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó en ropa interior por horas. Claudia buscó desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada, según se dice, del padre Ramón, y no entendía por qué no podían estar juntos. El 23 de abril, cuando Alfredo regresó con sus hijos a la casa, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre y se lo reprochó, y aún así él quería regresar con ella. Ella no negó el romance, en cambio defendió el amor que tenía por el padre Ramón. Los gritos se dice que se escucharon en los alrededores, es decir, los vecinos
escucharon la discusión, pero no intervinieron. Después, Alfredo se retiró. A la mañana siguiente, en el interior de la casa, se presentaba una escena que parecía de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchados de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que ofrecía era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, había 2 cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera color café y limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se hallaba en la recámara de las hermanas Claudia y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de Claudia no paraban de hablarle. Le dijeron que sus hijos eran demonios y que impedían que estuviera con el padre Ramón. Por lo tanto, ella los asesinó. Claudia fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y que ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la versión y decía que sus hijos estaban en el colegio, que tenía que ir por ellos. Tras la investigación aparecieron los problemas o los antecedentes de Claudia, por lo que se determinó tras algunos estudios que en el momento en el que ella asesina a sus hijos se encontraba en medio de un episodio psicótico. En septiembre de 1991 fue condenada en el Centro de Readaptación Social de San José el Alto. Después de un breve paso por su clínica en el hospital, Claudia estuvo internada en el Cerezo de Querétaro hasta que los abogados Miguel Alcocer y Julio Esponda lograron que fuera trasladada a un penal con área psiquiátrica en la Ciudad de México, ya que no se contaba con un pabellón de esta naturaleza en el estado de Querétaro. En sus declaraciones, Claudia responsabilizó de aquella tragedia al sacerdote, al que supuestamente amaba. Decía que el padre Ramón le hablaba telepáticamente y que había influido para que se divorciara. Y luego cambió la versión para decir que era tanta la presión que perdió el control. El 23 de enero de 1992, Claudia fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepan. Quedó recluida en el anexo psiquiátrico. Pese a los años de reclusión, nunca recibió visitas de ningún familiar. También hubo testimonios de enfermeras que señalaban que cada vez que había luna llena, Claudia debía ser recluida en una celda especial, pues se tornaba muy agresiva. Y el médico que la atendía dijo que ya no tenía remedio su situación. Se dijo entonces que la condena de Claudia sería reductible en caso de que la ciencia médica encontrara una cura o una remisión aplicable a su caso. Incluso se llegó a proponer en su momento aplicarle a Claudia un procedimiento quirúrgico que comúnmente se aplica cuando se tiene un coágulo o presión en el cráneo. Pero dijeron que esto podía ser muy riesgoso y que incluso ella podía quedar en estado vegetativo, así que se desechó. El psiquiatra que la evaluó, Armando Fonseca, concluyó que Claudia tenía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, que son los que se encargan de controlar las emociones, y que este tipo de epilepsia produce síntomas como ausencias y pérdida de la conciencia del entorno. Además de esta lesión,
también se le diagnosticó esquizofrenia. Él mencionó: se puede determinar que en el momento del crimen no estaba en sus cabales y se declaró inimputable. El 24 de abril del 2019 terminó la condena que un juez dictó por haber asesinado a sus 3 hijos. El filicidio ocurrió durante la madrugada dentro de una casa en la colonia de clase media en la ciudad de Querétaro. Los peritos indicaron que fueron al menos 3 horas las que duró el ataque contra los menores, y al cumplir la sentencia, Claudia recobró su derecho a la libertad. Sin embargo, debido al dictamen que se hizo sobre el caso, ella no podía salir del hospital psiquiátrico donde pasó más de la mitad de su condena si no había alguien que acudiera a firmar un documento donde se hacían responsable de ella. Esto lo dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, José Antonio Ortega Cervón. Mencionó en una conferencia de prensa: se determinaron 30 años y el 24 de abril termina su sentencia. Se cumplió con la medida impuesta de internamiento en un hospital psiquiátrico. Lo que sigue es que primero se tiene que hacer un análisis en cuanto a su salud mental, y lo que prosigue es que se pudiera entregar a un familiar que se haga responsable de ella, o de acuerdo al análisis, si ella amerita seguir estando en un internamiento, quedará en internamiento, pero ya no como una medida impuesta por la sentencia, sino como una medida de prevención en temas de salud. La prensa, al dar a conocer el crimen, le nombró o le apodó la hiena de Querétaro. La comparación con una hiena se debía a que ellos catalogaron que solo un animal así de salvaje y agresivo podía hacerle algo así a sus propios hijos. Y es así como se le queda este apodo. También se dijo en la conferencia de prensa que hasta el día de hoy, o sea, en ese momento, en el 2019, nadie se había acercado al tribunal para realizar los trámites y firmar como responsable y que Claudia pudiera ser puesta en libertad. Pero aparentemente entre el 2023 y 2024 apareció una sobrina de Claudia, quien se dice se ha dedicado a la fisioterapia, y que debido a la empatía y a su preocupación por la salud y el bienestar en su vocación o profesión, es que decide hacerse cargo de su tía. Se desconoce si ella iba a visitarla mientras estaba recluida o tienen algún tipo de vínculo o afecto. Pero sin duda se rumora que ella es quien firmó como responsable y se llevó a su tía Claudia. Se desconoce si la internó en una institución privada, es decir, en un psiquiátrico, para que siga siendo atendida. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente el paradero de Claudia y de esta supuesta sobrina. Ahora, en cuanto a su ex esposo, Alfredo, también se menciona que tras los crímenes, él se acercó a su familia y pues obviamente la índole de la situación y el haber perdido así a sus 3 hijos lo trastornó completamente, ya que se menciona que empezó a beber en exceso y a ser muy problemático y agresivo cuando está bajo el efecto de alguna sustancia o el alcohol. Se dice que ha estado varias veces en la cárcel debido a que familiares y vecinos lo han reportado por disputas domésticas y que actualmente sus familiares pues tienen muy mala relación con él debido a su conducta, su agresividad y sus adicciones. Y bien, sin más, vamos con el análisis de personalidad. Podemos definir que Claudia, sin duda, tuvo un trastorno mental orgánico que hizo que presentara estos cambios de ánimo,
al tal grado de fijarse en lo paranoide. Pero también se podría decir que tuvo pues un trastorno de personalidad esquizotípico. Si bien sus médicos, el psiquiatra definió que tenía esquizofrenia y que debido a las convulsiones que tenía también se vio afectada sus capacidades en muchos aspectos, podríamos también mencionar que presenta uno de los más de 40 tipos de epilepsia que existen, ya que cuando ocurren estos episodios, el sujeto pierde toda conciencia de sus actos estando despierto y a esto se le llama automatismo. Esto no necesariamente tiene que hacer que quien lo padece sea violento o agresivo, o sea, han sido muy pocos los casos en los que ante la epilepsia o este tipo de epilepsia se tornan las personas violentas, pero Claudia pudo haber sido la excepción. Y también podemos ver que tras el antecedente, pues ella presentó conductas previas al hecho delictivo, en el que había peleas constantes con su pareja, destrozos de objetos, violencia verbal, física, psicológica. También se menciona que al menos la agresividad y la violencia verbal fue también hacia sus hijos, no solo hacia su pareja. También se menciona que sobreprotegía en exceso a sus hijos, tenía una necesidad de control y posesión, tan así que pues bueno, la obsesión que aparentemente desarrolló por el padre Ramón escaló a un extremo que no suele ser tan común. También podemos ver que había episodios depresivos constantes, cambios de humor frecuentes, problemas para dormir, tenía mucho insomnio y que consumía sustancias. ¿A qué nos referimos con sustancias? Bueno, se sabe que ella bebía, que ella también consumía tabaco, pero que en ciertos momentos también hizo uso, mejor dicho, de algunos medicamentos. También que había ahí desajustes hormonales y pues estas creencias que la llevaron a la obsesión religiosa también, que está como antecedente la situación de su mamá, que la catalogaba como una fanática religiosa muy rígida, muy estricta. Claudia pues padecía principalmente de epilepsia en el lóbulo temporal, que puede estar causada por infecciones, lesiones cerebrales, un tumor, factores genéticos o cambios en la estructura cerebral. El aura es la primera parte de una convulsión focal antes de que se vea afectado el conocimiento o la conciencia. Y pues está claro que ella estaba constantemente como en esta etapa o en esta primera parte tras las convulsiones en la epilepsia. Y nuevamente se desconoce si la epilepsia empezó a qué edad, si hay un antecedente antes de su nacimiento, tras su nacimiento, en los primeros años de vida, si fue por una infección, si tuvo algún accidente y eso pudo haberle ocasionado un golpe, si pudiera haber tenido si pudiera haber tenido algún tumor, que no necesariamente tenía que ser como maligno, y entre los factores genéticos que sí se pueden rastrear. Y también pues es evidente esta sensación repentina de temor o de alegría, ¿no?, que tenía. O sea, cuando estaba bien, estaba extremadamente bien, así lo percibía, y cuando algo no estaba bajo su control, no le gustaba, le frustraba, le generaba una angustia y un temor el no poder controlarlo. También constantemente tenía estas experiencias que denominamos déjà vu, es decir, la sensación de que lo que está sucediendo ya había ocurrido antes, que percibía olores o sabores repentinos o extraños que nadie más percibía, una sensación ascendente desde el abdomen, similar a cuando uno está en una montaña rusa. Es decir, esta situación fue más física, somática, y esto se reflejaba principalmente en sus crisis emocionales, que sin duda eran muy repentinas,
tenía un aumento en los niveles de cortisol, probablemente bajaban los niveles de serotonina, dopamina, generando pues constante depresión, por lo que también pues se sentía con altas y subidas de energía. También se manifestó que en muchos momentos, bajo muchas situaciones, presentaba mucho estrés, y esto se reflejaba en sus relaciones interpersonales. Cuando se presenta un trastorno del sueño, pues esto también detona una falta constante de estímulo producido por la glándula pineal, dejando de producir melatonina, y esta serie de síntomas pues también nos llevan a el abuso principalmente de sustancias, puede ser alcohol, alguna droga, algún medicamento, el tabaco, como estimulantes, y también pues como distractores ante la realidad. Podemos también estimar que ahí hay un trastorno o hubo un trastorno depresivo persistente, pues esto se encontraba o se reflejaba en su estado de ánimo, un estado de ánimo depresivo crónicamente la mayor parte del día, por la mayor cantidad de días, que se manifestó por más de 1 a 2 años. Y también pues la ausencia de la capacidad de percibir placer en todas o la mayoría de las actividades. También podemos encontrar la culpa excesiva o autorreproches por las cosas que no podía controlar o que no sucedían como ella deseaba, la disminución de la capacidad de pensar, de concentrarse para la toma de decisiones, pensamientos y demás, ¿no? La ideación de muerte, de agresividad, de violencia, etcétera. Y en cuanto a la esquizofrenia paranoide, pues como saben, es un padecimiento grave caracterizado por esta ruptura de la personalidad y también por este quiebre en los mecanismos psíquicos que comúnmente nos mantienen estables y también fijos en la realidad, conscientes de nuestra realidad, de nuestro entorno, de lo que sucede, por lo que también pues provoca una conducta incomprensible, una pérdida de contacto con la realidad, las ideas delirantes, las alucinaciones auditivas que tenía y que, atención, no presentó una vez o no ocultó constantemente, se lo dijo a muchas personas a su alrededor, tanto así que amigos y pareja y algunas personas de la comunidad en la que se desenvolvía, pues lo sabían. Las ideas persecutorias, los delirios sistematizados, las órdenes de las alucinaciones, las ideas paranoides, el aplanamiento afectivo. O sea, ahí hubo tantas señales de tantas índoles, no nada más de que ella estaba pasándola mal, estaba sufriendo, tenía un padecimiento severo que había que atender, sino también el hecho de lo violenta y agresiva que era cuando discutía con su pareja, eran suficientes para poder advertir o al menos intervenir. Y pues bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. No sé si ustedes ya habían escuchado sobre este caso, que sin duda pues causó muchísimo revuelo, paralizó a todo el estado de Querétaro. Y pues también aquí surgen muchos cuestionamientos, ¿no? Para empezar, ¿realmente era inimputable? Es decir, ¿realmente ella no estaba consciente de lo que hacía mientras asesinaba a sus hijos? ¿O esta fue como un argumento que nació precisamente para no hacerse responsable y cumplir una condena pues más extensa? Y también aquí es donde muchos han debatido sobre la intervención del terapeuta de pareja que tenían. Si él se dio cuenta que en las discusiones y sesiones con su pareja era extremadamente agresiva y de repente había señales que preocupaban, él pudo haber hecho algo. Él como profesional actuó mal, pudo haber advertido y evitado parte de esta situación. Debió haber canalizado
reportado la situación para que ella recibiera ayuda. Bueno, también tomemos en cuenta la época en la que sucedió esto. Si bien hemos mencionado que el hecho de pedir ayuda, de ir a terapia es complicado y es poco accesible, de repente es muy caro, está muy saturado, etcétera. También el estigma que rodea y toda esta situación pudo haber sido clave para que, a pesar de que buscaron ayuda profesional con el tema de pareja, pues al final el esposo haya desestimado o minimizado todas las señales y experiencias que vivió mientras transitaban el divorcio. Aquí hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que podríamos debatir y sin duda nos gustaría escuchar qué opinan de este caso. En los comentarios, escríbanos en todas nuestras redes sociales, incluso en Spotify pueden dejarnos comentarios y opiniones. Y esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Vamos con las recomendaciones de Alberto San. Hola, ¿qué tal a todos? Por acá Alberto San, ya listo para estas 3 recomendaciones para el episodio de la hiena. Para estas recomendaciones quiero contarles que tomé inspiración de una escena de una serie que se encuentra en Netflix. Se llama Narcos MX. Es una escena, una secuencia que me impactó mucho. Porque soy muy fan de Joaquín Cosío y su trabajo general como actor. En esta escena él interpreta a un narcotraficante que está a punto de ser capturado por la policía, y fuera de entrar o ser parte del caos de la escena, él simplemente se deja sus audífonos puestos mientras ve cómo la policía entra a su propiedad y dispara a diestra y siniestra para capturarlo a él, ¿no? La canción que suena en los audífonos de Don Neto, narcotraficante famoso, es una canción de Diego Verdaguer de los años 70 que se llama Mamá, ven a sentarte aquí. No tiene absolutamente nada que ver con la escena, con nada, con Don Neto, con nada. Pero, sin embargo, la canción encaja perfecto con la escena. Así que, pues ya, sin tanto preámbulo, les lanzo estas 3 recomendaciones a ustedes, partiendo desde los ojos, desde el entorno que a lo mejor la hiena estaba siendo parte de, y pues en la década de los 80s, finales de los 90s, ya estaba muy presente en México pues toda esta movida del rock en tu idioma. Y pues quiero recomendarles Atado a un sentimiento de Miguel Mateos, que era una canción que ya para este momento ya era un éxito en muchas estaciones de radio en México, al igual que Ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama, que son canciones que están más, digamos que más del lado de la década de los 80s que de los 90, pero justamente para marcar esa evolución musical y del entorno de la hiena. La tercera recomendación es La Negra Tomasa, del disco debut de Los Caifanes. Esta canción, aparte de que rompe como con toda la estética del disco,
pues rompe también con el género. Es una canción muy bailable, es una canción disfrutable. Y mientras estos jóvenes Caifanes debutaban en la escena musical, pues la hiena estaba cometiendo sus crímenes. Entonces quiero que quede claro que las recomendaciones, pues en este sentido las traté de hacer desde ese entorno, desde ese escenario a lo mejor en el que la hiena estaba cometiendo estos actos, ¿no? O sea, tal cual me imagino todas estas escenas grotescas e infames, pues musicalizadas por Caifanes, ¿no? Por una canción que se hizo tan famosa ya en los 90s. Y que, ¿por qué no? A lo mejor esta canción fue parte incluso de la hiena siendo juzgada, ¿no? Ya obteniendo una sentencia. Así que, pues bueno, espero que les hayan gustado estas 3 recomendaciones musicales. Yo me despido y les recuerdo que cualquier comentario que quieran hacernos, todos los canales de Psiquepedia están abiertos para ustedes, para leerlos, para escucharlos. Así que pues que tengan una muy buena noche, una muy buena tarde, un muy buen día, y nos escuchamos aquí en el siguiente episodio de El Psique Podcast. Adiós.